día nos acompaña la diputada Catalina Pérez. Muchísimas gracias, diputada, por acompañarnos en Antofagasta nuevamente en la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Diputada, vamos a partir con esta discusión que tenía ambos sectores, cierta oposición y un poco también el oficialismo, muy pendientes de lo que iba a suceder con los diputados y la discusión en torno al salario mínimo. Finalmente se impone la posición que buscaban ustedes. ¿Cómo nos podría dar cuenta de lo que finalmente fueron argumentos, contraargumentos y termina con esta votación? Sí, fueron días sin duda difíciles. Estuvimos hasta ayer bastante tarde en la incertidumbre de qué iba a pasar, incluso pensando que podíamos estar legislando toda la semana y perdiéndonos además la semana distrital, que para muchos de nosotros es bien importante, para nosotros estar en terreno. Yo no diría que triunfó la postura de la oposición, y no triunfó porque la oposición dejó en el escritorio del presidente Sebastián Piñera una propuesta de reajuste de sueldo mínimo completamente tramitada desde el Congreso. Y fue el gobierno de Sebastián Piñera, en particular el presidente Sebastián Piñera, el que decide hacer una jugada bastante inédita en este tipo de tramitación, que fue la incorporación de un veto presidencial. Y no solamente un veto presidencial, sino que un veto presidencial sustitutivo, o sea, que venía a modificar toda la propuesta que el Congreso realizó y no aditivo, que solamente adicionaba y que tenía más posibilidades de llegar a buen puerto. Entonces nos encontramos con este veto. Lamentablemente el veto que subía 1.000 pesos el reajuste en términos de cifra no era satisfactorio en términos de plurianualidad. Para que la gente entienda, acá lo que buscaba garantizar el Ejecutivo era que no pudiese volver a negociarse el sueldo mínimo hasta diciembre de 2020. Y lo que decíamos nosotros es, a ver, los trabajadores tienen derecho a negociar todos los años el aumento del sueldo mínimo y no podemos amarrarnos con un reajuste tan pequeño. Entonces, el gobierno no echa pie atrás, insiste con el veto y bueno, la oposición termina rechazando este veto de forma, digamos, mayoritaria. Y luego la alternativa que quedaba desde el Congreso era insistir con la propuesta del Congreso. Recordemos que este es un régimen muy presidencialista, entonces la figura de la insistencia requiere de 2/3. Y son los diputados del oficialismo los que deciden no dar los 2/3 y finalmente dejan a los trabajadores y trabajadoras de Chile sin reajuste del sueldo mínimo a la fecha y en la completa incertidumbre, porque la propuesta de reajuste del sueldo mínimo, al tocar materias presupuestarias, es iniciativa exclusiva del presidente de la República. Por tanto, es muy poco lo que desde el Congreso podemos hacer si no tenemos una nueva propuesta del Ejecutivo, dada que la propuesta anterior el Ejecutivo se negó a legislarla. Ahora, ¿cómo están las cosas? ¿Qué camino es el que uno podría vislumbrar, diputada? Porque en realidad hay posiciones que me parecen irreconciliables. O sea, aquí los montos desde el gobierno han sido bastante claros de cuánto es lo que se podría alcanzar este año o el próximo año, y también la postura en este caso de la oposición respecto de discutir o abrir la plurianualidad año a año, claramente, en la discusión. Entonces, ¿qué vamos a ver en el corto plazo? O sea, ¿vamos a tener eso congelado y efectivamente no tenemos un reajuste del sueldo mínimo en lo pronto? Yo espero que no. La exigencia que hacíamos el día de ayer nosotros saliendo de la sesión de sala era que el presidente de la República ingresara, decíamos ayer, mañana mismo, o sea, hoy día, una nueva propuesta de sueldo mínimo que tuviese por piso lo que definió el Congreso en términos de plurianualidad y en términos de aumento del salario mínimo. ¿Qué serían, o sea, 280 y fracción, o en los 300 que se pensaba que para el próximo año podría estar? ¿En qué piso es el que usted...? Los 300 que esperábamos se pudiese alcanzar y que fue acuerdo tanto del Ejecutivo, porque 301.000 pesos son 300.000 pesos en el fondo, digamos, y los 300.000 pesos que, insisto, y por eso yo digo, no es un triunfo de la oposición, porque al menos desde el Frente Amplio fuimos bien tajantes en decir, cuando hablamos de cifras, nosotros necesitamos una cifra que permita a Chile superar la línea de la pobreza, que permita a las familias más pobres superar la línea de la pobreza. Y de esa perspectiva, 300.000 pesos siguen siendo un aumento del sueldo mínimo miserable. Sin embargo, nosotros estuvimos disponibles a ceder esa cifra para llegar a un acuerdo en conjunto con la negociación que se hizo con la Central Unitaria de Trabajadores. Cedimos en nuestra posición, incluso cedimos también en la plurianualidad, porque a nosotros nos gustaría que esto no fuese, digamos, plurianual, que pudiésemos negociarlo efectivamente año a año, pero la propuesta decía marzo del 2020, no diciembre del 2020. Y aún así, pese al Congreso haber cedido en sus posiciones, tanto en la Cámara como en el Senado, el gobierno sigue tosudamente con la propuesta inicial que tenía y no cede la plurianualidad para no arriesgar, por supuesto, el resultado electoral municipal del año 2020. Entonces, nosotros lo que esperamos es que en los próximos días el Ejecutivo ingrese una propuesta que considere, por un lado, esta rebaja de la cantidad de meses que incluiría la plurianualidad y, por otro lado, este piso mínimo de cifra de 300.000 pesos respecto de la cifra, digamos, en concreto. ¿Realmente es inalcanzable lo que la CUT hoy día propone? ¿Realmente el Chile de hoy no puede? ¿O porque hay expectativas de crecimiento que también este gobierno puso sobre la mesa y que gran parte de ese triunfo electoral se le atribuye además por las expectativas justamente en crecimiento en empleo y que uno podría pensar asociadas al salario mínimo hoy día? Este gobierno
ganó, a mi juicio, asegurando mejores condiciones de empleo y asegurando orden, digamos, ordenando la casa, decían muchos, y asegurando que la vida de los trabajadores y trabajadoras de Chile iba a mejorar, tanto por acceso al empleo como por mejora en los niveles de empleo. Y hoy día, lamentablemente, hemos visto un fracaso en ambas áreas, un desorden impresionante desde, digamos, respecto de la coordinación que existe entre el Ejecutivo y el Parlamento, que no ha permitido, por ejemplo, sacar reformas importantes como la reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental, como la ley de migraciones, como ahora la reforma tributaria, que le ingresaron a último minuto de cerrada, digamos, la Secretaría del Congreso, y que algunos diputados ahora se niegan a legislar porque lamentablemente las confianzas no están establecidas. O ahora la propuesta del sueldo mínimo. Entonces, lamentablemente y este no es un gobierno, digamos, que esté debutando, este es un gobierno que ya tiene experiencia en un gobierno anterior. Entonces, yo creo que aquí ha ganado mucho la arrogancia, digamos, y la falta de inteligencia política. Diputada, pero si uno piensa, a lo mejor son 5 meses, podría ser un tiempo suficiente, o ya no hay más en el fondo este buen acuerdo de ciudadanos o en la política que se da con los primeros meses de instalación. Entonces ya el gobierno pasó esa etapa y hoy día lo que se exige es que en el fondo esta coordinación de la que usted habla con el Congreso y el Ejecutivo pueda darse en pro de los proyectos. O sea, aquí no podemos estar eternamente esperando que haya chip libre, digamos, para ajustarse. Insisto, sobre todo en un gobierno que ya tiene experiencia. ¿Y el obstruccionismo, diputada? Porque se les acusa constantemente y desde afuera para algunos podrán decir también, es de rechazar una cosa, rechazar otros, o es por qué, o porque también tienen mayoría en el Congreso, uno podría pensar desde el sector de la oposición hoy día, ¿no? Sí, buscamos nueva mayoría o ex nueva mayoría más el Frente Amplio. Sí, yo creo que es bien fácil salir con el titular del obstruccionismo, digamos, pero 3 ejemplos concretos. Por ejemplo, en materia de migraciones, nosotros estamos muy en desacuerdo con la propuesta que el Ejecutivo ha levantado, es diametralmente distinta en términos de foco con lo que con la oposición pensamos. Sin embargo, ahí está la presidenta de Comisión de Gobierno Interior dándole urgencia y trámite inmediato a la ley que el gobierno ha presentado. En materia de sistema de evaluación de impacto ambiental, también yo estoy profundamente en desacuerdo con la propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, la semana anterior citamos a la misma ministra de Medio Ambiente, la nueva ministra de Medio Ambiente, para que asistiese a la comisión y pudiésemos darle trámite, y la ministra no asistió a la sesión. Misma semana en que se desata el desastre en Quintero. Otro ejemplo, sueldo mínimo. Pese a que la propuesta no dejaba contento a la oposición, no dejaba contento a la CUT, ni en cifras, ni en plurianualidad, el Congreso decide tramitar y el Congreso le deja sobre el escritorio una propuesta de reajuste al salario mínimo, y el gobierno decide introducir un veto en vez de asegurar a los trabajadores que iba a haber reajuste. Entonces, que no me vengan a hablar a mí de obstruccionismo cuando yo coincido, quizás en otros periodos efectivamente se ha producido porque se ha malentendido el rol de la oposición, pero acá ha habido una oposición sumamente dialogante, incluso demasiado dialogante a mi juicio en muchas oportunidades. Entonces, no podemos seguir eternamente acusando obstruccionismo cuando sinceramente no la hay, las propuestas están sobre la mesa. Diputada, vamos a los temas ambientales. Sin duda ha sido una semana que para la región de Antofagasta, con todas las problemáticas que bien conocemos, también miramos, ¿cierto?, con sorpresa lo que ha ocurrido en Quintero y que nuevamente pone temas en discusión sobre la mesa. Usted decía, ¿no hay entonces hoy día una cercanía con la nueva ministra? Usted fue muy crítica además de la salida de Cubillos, indicando que ella había dejado un desorden, lo dijo usted en varias ocasiones. Sí. La situación en materia medioambiental, digamos, continúa con el mismo dramatismo con lo que hemos tenido que enfrentar esta agenda en los últimos años desde la ciudadanía. La exministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, abandona el ministerio 24 horas después de presentar la, según ella, mayor reforma a la institucionalidad ambiental, que es la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental. El gobierno cataloga la agenda medioambiental como una agenda prioritaria. Sin embargo, divide la propuesta medioambiental de reforma del SEIA, del sistema de evaluación de impacto ambiental, con el proyecto Proinversión. Y de ese modo separa aguas y digamos, en el entendido de que los proyectos económicos y el fomento de la inversión tienen que asegurarse sí o sí a cualquier costo. Y ahora tenemos a una nueva ministra que es citada con 2 semanas de anticipación a sesionar a la comisión en medio del debate de, insisto, la mayor reforma, según sus propios dichos, del sistema de evaluación de impacto ambiental, y la ministra no concurre. Entonces, lamentablemente, en materia medioambiental, sobre todo, este gobierno no ha sabido darnos las garantías que la ciudadanía finalmente necesita, a ver si de una vez por todas terminamos con las zonas de sacrificio humano, por un lado, y por otro lado, con el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental que Chile necesita. Tenemos la situación de Quinteros, pero también hemos señalado muchas veces, la situación que hoy día vive Quintero es la misma que vive, por ejemplo, el Liceo Industrial de la comuna de Antofagasta, en la cual todo el mundo ha decidido hacer oídos sordos y hacer la vista gorda. Es la misma situación de crisis que hoy día vive Coronel, también con tremendos niveles de intoxicación. Entonces, enhorabuena que la comunidad de Quintero se haya movilizado y nos haya permitido visibilizar estos temas. Pero, por ejemplo, escuchábamos los anuncios del presidente Sebastián Piñera, que fue a la zona y promete un plan de descontaminación
que está pendiente desde hace 3 meses. O sea, nosotros desde el Congreso hemos justamente impulsado una comisión investigadora para ver por qué el plan de descontaminación de Quintero no se ha aplicado. Entonces, no podemos prometerle a la gente, reprometerle cosas a la gente que ya le hemos prometido hace 3 meses anteriores y esperar que uno tenga la confianza de que los problemas se van a solucionar. Diputada, y justamente el plan también de descontaminación de Calama, no hay comisión creada para eso, o sea, hay temas que obviamente son más visibles y una vez más el centralismo también aqueja a organizaciones que ven con el mismo pesar lo que ocurre hacia la zona centro o sur del país y no ha ocurrido en Antofagasta, eso también sigue pendiente acá. Sí, lo que estamos haciendo ahí es solicitar una comisión investigadora, pero no en torno a la situación puntual de Quintero y ese plan de descontaminación, sino que al funcionamiento de los planes de descontaminación en general, porque a diferencia de lo que ocurría en Quintero, es que el nivel digamos, de tramitación del plan de descontaminación está mucho más atrasado, en Calama incluso estuvo aprobado el presupuesto, estuvo designado el personal, y acá incluso hay un pronunciamiento de Contraloría señalando de que hay una irregularidad respecto a la inejecución, digamos, del plan de descontaminación. Entonces, el problema, lo que ocurre, digamos, es que la regulación en torno a los planes de descontaminación es muy débil. Entonces, la asignación de recursos, no se puede hacer un seguimiento de la asignación de recursos para evaluar realmente la ejecución. Entonces, ahí lo que necesitamos armar y lo que estamos tramitando, esto se presentó en la solicitud el día de ayer, si no me equivoco, eso lo hicimos en conjunto con el diputado Verdesi, para constituir esta comisión investigadora que logre determinar en el fondo cuál es el proceso de seguimiento de un plan de descontaminación y evaluar por qué en comunas como por ejemplo Calama esto no ha ocurrido a la fecha, siendo que están todos los presupuestos aprobados y debiese, digamos, echarse para adelante nomás. No hay nada más que hacer desde lo legislativo o desde lo administrativo. Diputada, también hay un tema, es los planes de descontaminación o la remediación que puede existir de algunos territorios y otros son la atención de emergencia. Hace poco tuvimos un derrame de hidrocarburos en Mejillones que para muchos también enciende las alertas nuevamente respecto de ciertos protocolos o de cómo se sigue una investigación que siempre está a cargo de la Policía de Investigaciones, obviamente, y su brigada medioambiental y otros organismos que puedan contribuir. ¿Pero es suficiente finalmente cuando ocurren este tipo de hechos? Justamente hoy día en la mañana tuvimos como primera actividad en el distrito una reunión con la Brigada de Delitos Ambientales de la PDI para conocer el estado de la investigación. Y desde esa perspectiva las instituciones, digamos, están realizando la investigación correspondiente, las pericias correspondientes. Sin embargo, este es el tercer caso que conocemos en poco menos de un año, de distintos derrames y situaciones de contaminación y de crisis medioambiental en la comuna de Mejillones. Y no solamente en Mejillones, esta situación se repite también en Tocopilla, también en Taltal, también en Antofagasta, también en Calama. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Yo creo que hay que atacar por varios frentes. Por un lado, efectivamente tenemos que trabajar en mitigación, en cómo cuando se produce un desastre medioambiental nos preocupamos de que las instituciones reaccionen. Pero antes de eso, debiésemos estar preocupados también de cómo prevenimos que estas situaciones se produzcan. Y lamentablemente ahí vemos que la voluntad política no es la misma. O sea, ahora hablamos, por ejemplo, también de una reciente resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente en torno a la descontaminación que debiese haber en la zona portuaria a cargo de ATI. Y nuevamente vemos cómo se pone el foco en, ahora encima, además, digamos, se flexibiliza el criterio de cumplimiento, digamos, encargando solamente el retiro de sedimento y no la medición del carácter contaminante del sedimento mismo. Entonces, ok, perfecto, hagamos esas medidas, pero ¿qué estamos esperando para evitar que la contaminación se produzca en el futuro? O sea, tenemos que, por un lado, trabajar en mitigación, pero también tenemos que pensar y trabajar en medidas de largo plazo que realmente contribuyan a mejorar la institucionalidad ambiental y a poner en el centro la salud de las personas, el cuidado del medio ambiente y el cuidado del territorio en el cual vivimos. Diputada, ¿qué señal está dando el gobierno regional y la figura del intendente a propósito de dos temas, ¿cierto? La solicitud de dos compañías mineras, Minera Escondida y también Minera Saldívar, de seguir extrayendo agua en los salares, ¿cierto?, de Atacama. Ya el Consejo Regional ha manifestado una postura de rechazo a esta práctica que por años también aqueja, dicen ellos, a este sector. Pero acá también hubo temas de señales políticas. ¿Cómo ve el actuar del CORE primero y también del intendente respecto de estos dos temas en puntual? Lo vemos con bastante preocupación. Preocupación por el accionar del Ejecutivo, por una parte, y por dos razones. Primero, por la capacidad que el Ejecutivo no ha demostrado respecto de tomar el liderazgo en la agenda e impedir realmente que tremendos desastres medioambientales y la potencialidad, digamos, del aumento de esos desastres ambientales se detenga. Nos hemos reunido también con comunidades de San Pedro de Atacama, por ejemplo, para trabajar la protección de salares, y hoy día hay una completa, digamos, desprotección en torno a cómo favorecemos la actividad en
desmedro de otros focos, incluso si lo vemos desde la perspectiva de otros focos productivos, digamos, como podría ser el turismo en la zona, más allá del cuidado medioambiental y del cuidado de la salud de las personas y el acceso a un recurso que debiese estar prioritariamente destinado al consumo humano y a la actividad agrícola de pequeñas comunidades y no al consumo de, por ejemplo, la gran minería. Pero también lo vemos desde otra arista, que tiene que ver con que justamente el proyecto que hoy día presenta el gobierno del presidente Sebastián Piñera, representado en nuestra región por el intendente, va en la línea de retirar la intromisión del CORE en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, justamente tenemos un CORE que hoy día está siendo capaz de rechazar aquellos proyectos que van contra la línea de un desarrollo sustentable para la región de Antofagasta, y el mismo gobierno del intendente, el mismo gobierno de Sebastián Piñera, decide en su propuesta eliminar al CORE y quitarlo como un factor de evaluación dentro del sistema. Porque hoy día ya no es, o sea, es vinculante lo que el CORE pueda determinar en esta acción respecto de lo que decida el Servicio de Evaluación Ambiental, tampoco lo es hoy día. En el marco del sistema de evaluación ambiental no lo es, se considera la consulta, pero no es vinculante, como no es vinculante tampoco la participación ciudadana. Pero ahora se quiere ir aún más allá y ni siquiera considerar o abrir el espacio de la opinión del CORE dentro de la evaluación. El CORE continúa teniendo atribuciones, pero respecto de la aprobación de proyectos, por ejemplo, en la región, pero no es por vía del sistema de evaluación ambiental. Entonces, la pequeña atribución que el CORE podría tener en materia ambiental mediante el sistema de evaluación ambiental, que es la propuesta que estamos buscando levantar desde la oposición, o sea, mayor participación ciudadana y mayor participación de las regiones, porque ahora lo que se hace es que se crean direcciones macrozonales, o sea, no vamos a tener la evaluación de impacto ambiental en el territorio que sufre el desastre medioambiental, sino que lo vamos a tener en direcciones macrozonales que están completamente alejadas de la realidad territorial que viven las comunidades. Entonces, y eso además se hace a costa de retirar el CORE, por ejemplo, y aumentar la designación de cargos directos de parte del presidente de la República en la evaluación de impacto ambiental. Entonces, continúa politizándose más, entendiendo la politización, digamos, de una mala forma, el proceso de evaluación de impacto ambiental y retirando atribuciones a las regiones y a las comunidades para interferir en el proceso. Entonces, esto que en buena hora está haciendo el CORE, qué bueno que hay un pronunciamiento ahí, yo creo que la figura de Ricardo Díaz ha sido ahí también importante, justamente se está buscando mermar, justamente se está buscando reducir. Entonces, yo creo que eso no podemos tolerarlo y justamente en el marco de ese debate, que yo creo que es uno de los grandes debates que vamos a tener que dar en materia medioambiental, que se va a dar este año, el segundo semestre, que tiene que ver con la reformulación del sistema de evaluación de impacto ambiental, el gobierno está yendo en una línea completamente contraria. Ahora, en particular, lo que hace el intendente y que algunos CORES criticaron, el no haber ingresado, Además, ¿cierto?, la declaración en términos administrativos, ¿qué consecuencias puede tener? Porque también desde la intendencia han tratado de bajarle un poco el perfil a eso, señalando que no hay ningún, o sea, que en realidad ni siquiera se han referido a este hecho en particular. Yo creo que acá la intención que hubo es que esto pasase lo más desapercibido posible, digamos, y que también el CORE tuviese menor tiempo, espacio de oportunidad para hacer alguna representación de este informe. Y de esa perspectiva, qué bueno que tenemos un CORE vigilante y activo y que tiene, digamos, la iniciativa suficiente para poner la cortapisa. Pero si es que el CORE no hubiese tenido esa actividad, esa iniciativa, esto hubiese pasado completamente desapercibido y hoy día tendríamos mayores cuotas de extracción de agua en un salar que ya está sobreexplotado, según informes de la Dirección General de Aguas. Entonces, es bastante grave la situación. Yo sé que ha pasado súper desapercibido, el gobierno ha querido que así sea por lo demás y enhorabuena que la tardanza no tuvo efectos, pero yo creo que los efectos que se buscaba tener era que efectivamente esto pasase, insisto, desapercibido y pudiésemos aumentar las cuotas de extracción de salarios que ya están sufriendo demasiado las consecuencias de este malentendido desarrollo, digamos. Diputada, y en lo político, ¿cómo ve finalmente ya el gobierno local? Le preguntaba yo, ¿cierto? Ya no hay a lo mejor chip libre, usted decía y usaba, ¿cierto?, esas palabras para decir estos meses de instalación. A nivel regional, ¿cuál ha sido justamente la coordinación que han tenido desde la Intendencia con los distintos diputados de la zona, en particular con usted y el trabajo que se realiza, que muchos temas requieren, ¿cierto?, de incluso discusiones donde se va a ir a pelear presupuesto también a Santiago a nivel central, que tal vez requieren coordinaciones más allá y apoyo incluso de los parlamentarios de la zona, ¿no? Sí, yo considero, tengo una relación muy cercana, en particular con el intendente, porque topamos, digamos, en la universidad, en la Facultad de Derecho, unos años en la Católica del Norte, pero lamentablemente, más allá de mi relación personal con el intendente en términos de que nos conocemos, no ha habido absolutamente ninguna intención de coordinación
de la parte del gobierno regional con los diputados que somos de oposición. Acá han habido una serie de instancias y espacios, por ejemplo, en materia migratoria. Yo estoy llevando la agenda en materia migratoria porque participo de la Comisión de Gobierno Interior y no he recibido absolutamente ninguna invitación a trabajar en conjunto con el gobierno. Y acá yo creo que los diputados de oficialismo de la región también lo tienen claro. Hay agendas que tienen que ser transversales, hay agendas donde todos tenemos que poner esfuerzos para que la región avance. La agenda medioambiental y la agenda de migraciones son dos grandes ejemplos de ello. Y lamentablemente, si el gobierno no está a la altura de ese desafío, tanto a nivel nacional, buscando legislar por la prensa, digamos, y no siendo responsables en la tramitación de cada uno de los procesos, y a nivel regional, negando o cerrando esos espacios de coordinación, lamentablemente no vamos a avanzar. Diputado, usted menciona el tema migración y justamente es uno de los que se ha transformado bien polémicos. El gobierno o el oficialismo acusa en general a la oposición hoy día de fomentar, por ejemplo, la delincuencia, de no haber legislado en torno, ¿cierto?, a las expulsiones, a haber puesto el derecho de la vida incluso de las personas, ¿cierto?, cuando está en riesgo su vida en su país de origen, y todos estos temas que en un minuto se han dado, diputada, y siempre se los indica como ustedes fomentadores de una situación en particular. ¿Cómo responden a un criterio que muchas veces obviamente resulta violento también desde esa perspectiva? ¿Hasta dónde llegan finalmente en esa contradicción entre oficialismo y hoy día oposición en una región que requiere de manera urgente, ¿cierto?, el que se legisle prontamente en el Congreso en temas migratorios, por ejemplo? Sí, la verdad es bien difícil legislar así. Es difícil hacer la pega cuando se prefiere buscar acentuar el conflicto mediático en vez de trabajar realmente por soluciones. En general, la Comisión de Gobierno Interior ha tenido una muy buena disposición para tramitar el proyecto del gobierno para encontrar puntos de acuerdo. Acá jamás se ha buscado imponer las mayorías que la oposición tiene legítimamente dentro del Congreso para garantizar una postura que no haga sentido digamos, con la idea de lo que se está tramitando, lo que se está debatiendo. Sin embargo, puertas afuera de la comisión, nos encontramos al día después con tremendos titulares de prensa sindicando hechos que son completamente falsos en algunos casos o que son una tergiversación completa de la realidad en otros. Y desde esa perspectiva a mí me da mucha, digamos, desilusión la forma en la que se ha buscado abordar el debate en un tema tan urgente para una región como la nuestra. Además, yo soy además la única diputada de la región en conjunto con la diputada Marcela Hernando que estamos en esa comisión y la verdad es que ha sido bastante difícil trabajar de esa forma. Se han buscado instalar, digamos, muy entre comillas, como estas posverdades en torno al tema migratorio que lamentablemente no contribuyen a la generación de debate. Pero diputada, cuando usted le dicen, por ejemplo, ¿cómo usted responde cuando usted les indican de ser una persona que no quiere que delincuentes extranjeros sean expulsados, por ejemplo? Eso, por ejemplo, es muy simple. Ese punto de la ley ni siquiera ha llegado a ser debatido en la Comisión de Gobierno Interior, ni siquiera hemos llegado a la parte de revisión de expulsiones. Sin embargo, cuando hablábamos en torno al tratado respecto de refugiados, se buscó instalar la idea de que se estaba buscando garantizar de que cualquier persona que había delinquido en su país de origen pudiese ingresar sin ninguna restricción, digamos, en frontera dentro de nuestro país. Y eso es radicalmente falso. O sea, aquí no podemos vincular así como inmediatamente la migración a la delincuencia. Eso en primer lugar es un error de concepto tremendo. Y en segundo lugar, no podemos vincular la protección de derechos humanos de una persona cuya vida está en riesgo en su país de origen. Y ahí tenemos conflictos territoriales como la FARC, tenemos tremendas crisis, por ejemplo, democráticas, no sé, en Venezuela, ahora en Nicaragua, que además el gobierno se ha preocupado de profundizar cuando son del lado contrario, digamos, de su lado ideológico, y no hacernos cargo de esa situación humanitaria. Y eso, por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver y de hecho se excluyen las hipótesis de que esa persona haya cometido delitos en su país de origen. Entonces después yo escucho a la diputada Paulina Núñez, por ejemplo, que ni siquiera participa del debate de la Comisión de Gobierno Interior porque no es su comisión, no tendría por qué hacerlo, digamos, instalando ese tipo de mentiras en la prensa y uno dice, o sea, ¿de qué estamos hablando? Porque en el fondo, en ese marco no puedes dar un debate democrático si lo que se está buscando instalar a la opinión pública es algo radicalmente distinto a lo que el Congreso está discutiendo. Es una cosa la discusión del Congreso y la ciudadanía diputada tiende a confundirse también con lo que hoy día sí son las expulsiones, que por ley nuestro país puede hacer uso, ¿verdad?, cierto, de esta deportación de un ciudadano cuando ha cumplido condena Por o cuando supuesto. el tribunal, eso no quita obviamente lo que se vaya a discutir. ¿Cómo se hace también la separación? Porque la gente se confunde en realidad. Esta yo creo que es un muy buen ejemplo de cómo se ha buscado, cómo se enfrenta mediáticamente este conflicto. Todos los años se realizan expulsiones,
todos los años se ha realizado en Chile expulsiones desde que está vigente desde el año 75. Y eso tiene que ver con que determinadas hipótesis que han estado, insisto, materializadas en la ley desde hace muchísimo tiempo, que es, por ejemplo, cuando una persona es condenada a más de 5 años y un día por algún delito en específico en Chile, tiene la alternativa de tramitarse esa expulsión en vez de que cumpla condena en el país, por ejemplo. Eso se ha practicado absolutamente todos los años, nunca nadie ha hecho mayor escándalo por ello, esto siempre ha sido, digamos, parte de la tramitación administrativa que realizan los gobiernos de turno. Sin embargo, este año se escoge casi transmitir en vivo, digamos, la expulsión de, por un lado, personas que estaban condenadas efectivamente de forma penal por haber cometido delitos, pero también de aquellas personas que habían cometido sanciones administrativas. Y con sanciones administrativas me refiero, por ejemplo, a una persona que se le venció hace un día la visa de turismo, lo pillaron en un control de identidad por A, B o C motivo y la expulsan al día 2 por haber cometido esa infracción. Ese es a criterio del gobierno. Eso es a criterio del gobierno y se buscan juntar ambos casos, introduciendo una lógica como de criminalización del fenómeno y además haciendo digamos, montando un show mediático tremendo, digno de reality, digamos, en torno a la gestión. Lo mismo pasó con estas llamadas redadas que hacía el presidente Sebastián Piñera en Santiago. Entonces, además se vulgariza el sistema de persecución penal, digamos, se banaliza la acción y además se pasan a llevar derechos fundamentales de las personas. Aquí una persona que ha cometido una sanción una infracción administrativa, como por ejemplo que se te pase un día la visa con la cual está residiendo en el país, muchas veces hace más de un año, a veces con contrato indefinido, por ejemplo. ¿Se confirma que hubo casos así? Los hubo, y de hecho eran, no recuerdo ya las cifras, pasó hace un tiempo atrás, pero no eran minoritarios tampoco. Entonces, cuando se busca meter a todos en el mismo saco, por supuesto que la intención que hay es la generación de una sensación pública. Y yo creo que las sensaciones públicas, el sensacionalismo, digamos, no puede primar a la hora de buscar legislar de forma responsable, sobre todo cuando no se busca informar de buena forma a la ciudadanía. Diputada, quiero agradecerle al que nos haya acompañado en la entrevista del día. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes también, como siempre, por seguir diariamente nuestras entrevistas. Nos reencontramos en otra oportunidad con otro invitado por las pantallas de Antofagasta Televisión.